Esta semana en Mini Rockets vamos a construir este increíble carro volador. Primero cojo una lata de aluminio y le hago dos perforaciones para las ruedas. Y hago lo mismo con otra. Los huecos deben ser lo suficientemente grandes para que la varilla de madera que vamos a usar pase libremente. De un trozo de espuma foamy corto las ruedas y las pego a las varillas de madera con silicona. Con trozos de un pitillo hago unos separadores y pego las otras ruedas con silicona. Uno las dos latas y ya tenemos listo nuestro chasis. Corto las alas de unas bandejas desechables de icopor y las pego al carro con silicona caliente. Corto dos varillas de 2 centímetros y las pego a la parte trasera del carro con una breve inclinación hacia arriba. Y pego el alerón trasero, que es el que se encarga de que el carro se levante del suelo y vuele. Pego también estos dos alerones que se encargan de que el carro vuele derecho, y para asegurarnos de que el carro despegue más fácil, pego otros dos alerones también con un ángulo de inclinación hacia arriba. Lijo la parte inferior de una lata de aluminio hasta que se desprenda el fondo y lo pego a la parte delantera para que todo sea más aerodinámico. Y vamos con las pruebas. Para esta primera parte voy a usar unos motores de cohete clase D con 1200 gramos de empuje, y para balancear el peso lo voy a poner en la parte de adelante. El carro debe quedar en esta posición de equilibrio para que pueda volar correctamente. Simplemente para tener una breve percepción de cómo va a volar el carro, lo voy a lanzar con una banda elástica. Y como vemos, este se levanta de forma correcta. Ahora agrego un poco de pólvora negra al motor para que encienda más fácil e introduzco un ignitor hasta el fondo. Este ignitor básicamente son dos trozos de alambre unidos a un pequeño trozo de ferroníquel. Conecto los cables de la batería y damos ignición. Este vuelo estuvo muy bacano, pero ahora vamos a ir un poco más allá. Vamos a probar con los nuevos motores tipo E de Mini Rockets con 2.5 kilos de empuje. Bueno, lamentablemente aquí el carro se encontró con una ráfaga de viento durante el despegue y esto hizo que el carro se saliera de control y se estrellara fuertemente, quedando totalmente destruido. Después de reconstruirlo le puse un alerón en la parte de adelante y el motor lo ubiqué en la parte de atrás, por lo que tuve que también ponerle este peso adelante para compensar el peso del motor. Y bueno, vamos a probar nuevamente. Y esta vez todo salió como estaba planeado. Y a ti que llegaste hasta el final, recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video.